Gloria al Señor. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bendito sea el Señor porque nos da en su favor y su misericordia. Dios nos permite estar el día de hoy reunidos todos juntos para poder estudiar el libro de los Salmos. Y les felicito que haya venido, me alegra verlo a todos, hermanos. Fíjense que yo pensé al principio del culto, dije, ay hermanos, pues como miré el tiempo, que está bastante lluvioso, entonces hay hermanos que no van a venir. Pero sí veo que vino una buena cantidad de hermanos, sí me alegra eso, que tengamos el compromiso con Dios de poder venir a escuchar su palabra. Así que, ¿dónde está? Así que, hermanos, les decía que qué bueno que estamos en el mejor lugar, que es la casa del Señor, porque estamos en un arduo trabajo que es el estudio de los salmos, y hoy vamos por el Salmo 50, ya vamos por el primer tercio de los salmos y damos gracias a Dios. Es decir, si usted se pone a ver, entonces estamos prácticamente 12 por 4, 48, llevamos un año, poco más de un año desde que iniciamos el estudio de los salmos y démosle gracias al Señor por eso. Amén, hermanos, porque Dios nos ha dado su favor y su misericordia. Bien, abra el Salmo 50, que es el que nos corresponde el día de hoy. Es un salmo muy bonito. Yo quiero que usted me acompañe el día de hoy leyendo este salmo, pero también estudiando lo que dice este salmo. Cuando lo tengamos, decimos amén. Ok, dice así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios.
no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia para que nosotros podamos entender tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra. Amén. Pueden sentarse. Bien, vamos el día de hoy a iniciar con este salmo, que llegamos al Salmo capítulo 50. Es un salmo que fue escrito por uno de los 3 cantores que existían en el tiempo en el cual estos salmos fueron inspirados. Estamos hablando de Asaf. Todos saben que Asaf era uno de los hijos de Coré, que servía en la parte de la alabanza y la música en el momento en el cual los levitas estaban destinados a ofrecer el servicio a Dios. Bien, este salmo, que se compone de 23 versículos, lo vamos a separar en 4 estrofas. La primera estrofa vamos a irlo estudiando poco a poco. Lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. Del versículo 7 al versículo 13 veremos la segunda. Del 13 al 14 la tercera. Y después, posteriormente, sucesivamente, hasta ir concluyendo con todo lo que este salmo nos quiere enseñar. En primer lugar, observamos que en este salmo la referencia, cuando Asaf está cantando este salmo, la primera referencia es que él se dirige a Dios como el Dios de dioses. En el versículo 1 vemos 2 cosas. Ahí vamos a ir ahondando las 2 enseñanzas en la primera estrofa que vamos a tener. La primera es que cuando el cantor se dirige a Dios, dice: el Dios de dioses, Jehová ha hablado. Todos sabemos que la palabra, Dios de dioses, proviene del hebreo Elohim, que si nosotros lo traducimos, aquí nosotros vamos a darnos cuenta que la palabra Elohim se refería cuando los hebreos se dirigían al Dios de los hebreos. Él dice el Dios de dioses. Primero mire que está Dios con mayúscula y después dioses con minúscula. Luego vamos a ver que la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque usted sabe que la palabra que nos traducían los hebreos era la palabra Yahvé, que significaba, o que el gran yo soy. Se dirigían a ese Dios. Cuando ellos tenían su dirección a dirigirse a ese Dios, es porque ellos usaban estos 2 términos, la palabra Yahvé y también el Dios de Dios, Elohim, cuando se dirigían. Por eso es que el canto se traduce de esta manera. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque en este tiempo había paganismo, había algo que conocemos como politeísmo, que sabemos que el politeísmo es las culturas, las naciones que tenían varios dioses. Sabemos que por lo general los hebreos, los judíos, los israelitas, como usted le quiera llamar, la cultura judía era meramente monoteísta. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de esto, nos presenta a Dios como el verdadero Dios que está por encima de todos los dioses del paganismo. Todos sabemos que las culturas tenían diferentes dioses. Entonces, nos representa este pasaje primeramente como al Señor, como ese juez. Dios toma el lugar del juez justo. Dios toma no solamente el lugar del juez, también toma el lugar de la persona que está acusando y también toma el lugar de testigo. Usted sabe que si usted va a un juicio, es normal que en un juicio esté un juez, pero no solamente esté un juez, está también el fiscal, y el fiscal lo que hace es acusar. Pero no solamente está el fiscal, también están los testigos que testifican en ese juicio. En este pasaje, lo que nos enseña este canto es que Dios ocupa los 3 lugares. Él habla acerca de que Él es juez, porque Dios es un juez justo. Dios nos habla también de que Él,
testifica en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios cuando Dios testifica, el juicio de Dios es verdadero. Y número 3, Dios nos habla como testigo, porque todos sabemos que delante de Dios no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que Dios no haya de conocer. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ahora, vemos en el versículo, y nos vamos a ir al versículo 2, dice: de Sión, perfección en hermosura, Dios ha resplandecido. Todos sabemos que cuando habla de Sión, está hablando de Jerusalén, está hablando de todo lo que tenía que ver con el centro de adoración, porque todos sabemos que Jerusalén en ese tiempo era para los judíos el lugar donde ellos hacían el acto de adoración a ese Dios que nosotros hoy estamos sirviendo. En el versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Aquí quiero llegar al versículo 4. Mire lo que dice. Dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Si nosotros vemos acá, Dios está tomando como testigo los cielos y la tierra. Vea qué interesante. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 19, para ser exacto, la ley decía que usted no podía testificar en contra de alguien si usted no tenía a no más de ser de 2 a 3 testigos. Por eso Jesús, cuando habla acerca de la exhortación a algún hermano, la recomendación de Jesús es que llamen a 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque la ley lo decía. Entonces, Dios está llamando en ese momento a los cielos y a la tierra. Vean qué interesante. Dios no está llamando a ningún ser humano. Dios no está llamando a una persona en específica. Dios está llamando al poder cósmico de su naturaleza. Él dice: Dios llama a los cielos. Y vean qué dice. No dice Dios llama al cielo. Dios dice Dios llama a los cielos. ¿Por qué? Porque hay 3 cielos. El primer cielo, todos sabemos que es el cielo celeste, donde se mueven las regiones, el cielo que usted observa ahí. El segundo cielo, donde están todas las galaxias. Y el tercer cielo, donde habita Dios, donde nadie tiene acceso. Solamente ahí habita la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces Dios, llamando, no teniendo algo más grande, llama como testigo a los cielos y a la tierra. Él los llama para que ellos sean testigos del juicio que Dios va a enviar sobre su pueblo. Es que escuche bien, la Biblia dice en el versículo 4 que Dios llama a los cielos, que Dios llama a la tierra, y en la Biblia encontramos en varias ocasiones que Dios hizo lo mismo. Si nosotros vemos en Deuteronomios capítulo 30, nos vamos a dar cuenta que Dios nuevamente llama a los cielos como testigos para el juicio que venía contra su pueblo. Si nosotros vemos en Isaías capítulo 1, también Dios llama a los cielos y a la tierra como testigos por el reclamo que Dios le tenía al pueblo de Israel en ese entonces. Si nosotros también nos vamos al libro, en el cual nosotros también podemos ver que Dios en el tiempo de Moisés llama a los cielos y a la tierra. En el tiempo de Jesús en Mateo 24, 35 dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si nosotros también nos vamos al libro del Apocalipsis, los estudiosos, los eruditos, las personas que saben de la materia en cuanto a la escatología, ellos relacionan esos 2 testigos, los cielos y la tierra, con los 2 testigos del Apocalipsis que habla la Biblia. Todos sabemos que en el libro del Apocalipsis dice: mis 2 testigos. Unos creen que fue la Biblia dice que fueron aquellos que no conocieron muerte. Entonces muchas personas creen que fue Moisés y Elías, pero eso es una hipótesis. Lo que yo le quiero decir es la importancia que Dios está llamando como testigo a todo el universo en cuanto a los cielos y la tierra, para que ellos sean testigos del juicio de Dios. Si nosotros observamos acá, vemos que Dios se presenta
como juez. Y ya le voy a explicar cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel en ese momento, que Dios estaba airado contra ellos, que Dios estaba enojado contra ellos, que Dios estaba molesto contra ellos. Y esto nos enseña algo, porque hoy nosotros nos hablan de un Dios de gracia y misericordia. ¿Cuántos sabemos que Dios es gracia? ¿Cuántos sabemos que Dios es misericordia? ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? Pero aparte de eso, también Dios es un Dios de fuego consumidor. También Dios es un Dios justo. También es un Dios que condena el pecado. También Dios es un Dios que castiga a sus hijos. Y esta es la relación de este salmo. Si nosotros creemos que estamos viviendo en la sexta dispensación, que es la gracia, estamos de acuerdo. Pero la gracia que nosotros conocemos, la libertad que nosotros conocemos, no debe de servir, o no debemos de tener el concepto de libertinaje. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Amén? Entonces, la Biblia habla acá y dice que llama a los cielos y la tierra en el versículo 4 para juzgar a su pueblo. Vea qué interesante. Usted se acuerda lo que dice en 1 de Pedro 4:17. ¿Por qué es necesario, dice el apóstol Pedro, que el juicio de Dios empiece por dónde? ¿Por dónde? Por su casa. Entonces nosotros muchas veces creemos que el juicio de Dios va a empezar por otro lado. Nosotros creemos que el juicio de Dios va a empezar por aquellos que están tirados en la esquina. Nosotros creemos que el juicio de Dios va a empezar sobre aquel que practica, el lesbianismo, el homosexualismo. Nosotros creemos que el juicio de Dios va a empezar sobre aquel que consume droga. Nosotros creemos que el juicio de Dios va a empezar por aquel que hurta. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, porque es necesario que el juicio de Dios empiece primero por su casa. Es decir, esto le está refiriendo en este momento a la iglesia. En el Antiguo Testamento se refiere a los judíos, aquí en el Salmo 50. Pero Pedro en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? La iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia somos los que estamos congregados, convocados. Aquí en este momento es necesario que el juicio de Dios empiece por su casa. Entonces, cuando Dios llama a los cielos y a la tierra. ¿Y cuál era el problema de esto del pueblo de Israel? Le voy a explicar para que vayamos entendiendo. El pueblo de Israel se había acostumbrado a hacer los ritos del Antiguo Testamento. Se habían vuelto personas meramente religiosas. Practicaban los rituales. ¿Y cuáles eran los rituales? Matar el macho cabrío, matar el cordero, hacer el sacrificio. Para ellos eso era suficiente. Para ellos eso era realmente lo que Dios necesitaba. Para ellos eso era lo que Dios realmente demandaba. Y si bien es cierto que la orden vino de Dios, si bien es cierto que Dios pidió los sacrificios, pero ese no era el centro por el cual Dios quería que su pueblo se acercara a Él a través de los sacrificios, sino que Dios está en ese momento cansándose de todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. En la segunda parte de la estrofa, si nos vamos del versículo 7 al 13, vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Otra vez vuelve a servir de testigo. Yo soy Dios, el Dios tuyo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Que Dios es nuestro Dios. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabrillos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toro o de beber sangre de machos cabríos? Es decir, en esta segunda estrofa, Dios está recordándole al pueblo de Israel cuál era el propósito de los sacrificios.
Porque en el paganismo se creía vamos a ponerlo así, había una creencia. Las personas que tenían muchos dioses, las personas que eran politeístas, ellos creían que cuando le ofrecían el sacrificio a sus dioses, de esa manera los dioses iban a calmar la ira. Ellos creían que entre más sacrificio le daban a sus dioses se iban a contentar con ellos. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, nunca le recrimina el hecho de que ellos ofrezcan sacrificio continuamente. Ese no es el reclamo de Dios. El reclamo de Dios no era ese. Dios le dice, yo sé que ustedes me sacrifican continuamente el sacrificio que les he pedido, pero más que eso, yo les voy a pedir otra cosa, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, los griegos tenían muchos dioses, Zeus, Afrodita, Diana. Los romanos tenían muchos dioses, Apolión, etcétera, etcétera, etcétera. Los griegos, los mayas, los filisteos creían en Dagón. Entonces, en la cultura antigua era normal que las personas sacrificaran animales. Y cuando las personas sacrificaban animales, y no solo animales, hay culturas como los mayas que sacrificaban a los humanos. ¿Cuántos de ustedes han visto una película que se llama Apocalipto? Esta película fue dirigida por Mel Gibson. Y usted se va a dar cuenta que en una parte de la película sacrifican a los hombres, le arrancan el corazón, lo ponen a asar y la sangre se la beben. ¿Por qué? Porque ellos creían que de esa manera iban a apaciguar la ira de los dioses. Ellos creían que si le daban sangre a los dioses iban a fortalecerse. Ellos creían que si le daban de comer carne humana a los dioses iban a tener fuerza. Entonces el pueblo de Israel había caído en ese paganismo. Ellos creían que entre más sacrificio le ofrecieran a Dios, Dios se iba a calmar. Ellos creían que entre más becerros quemaban, Dios iba a estar tranquilo. Ellos iban a agradar a Dios. Pero recuerde lo que Dios le dice en Isaías capítulo 1. Me tienen cansado de sus lunas nuevas, de su sacrificio, de su holocausto, de matar becerros. Es decir, la intención de Dios era darle a conocer que al pueblo de Israel, que más que los sacrificios, lo que Dios quería era la obediencia, que más que los machos cabríos, que más que las lunas nuevas, que más que guardar el sábado, lo que Dios demandaba de su pueblo era la obediencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted ha leído lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6, el profeta Oseas, donde Dios quiere misericordia y obediencia más que los sacrificios. Es decir, este pueblo había llegado al límite de cansar a Dios. Si es cierto, Dios no les reclama. ¿Y por qué creemos que ellos tenían esa creencia? Porque Dios le dice, si tuviera hambre, te lo diría a ti. No son míos todos los que están ahí. Es decir, Dios le está diciendo a la humanidad y le está diciendo al pueblo judío, mío es todas las bestias del campo, conozco a las aves, conozco a las bestias del campo. Es decir, lo que me estás ofreciendo, no me estás ofreciendo nada que yo no te haya dado. ¿Por qué? Porque al final el sacrificio le pertenecía a Dios. Los animales que mataban era de Dios. Los becerros que mataban era de Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Yo soy el Dios todopoderoso, creador del cielo, creador de la tierra, creador del universo. Todo lo que existe es mío y existe para mí. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios le dice, si yo tuviera hambre, yo no te lo voy a decir a ti. Por eso es que de ahí sacan la creencia, porque ellos creían que los dioses, el paganismo, entre más comían el sacrificio, los dioses iban a calmarse. Y el pueblo de Israel estaba así. Y Asaf en ese canto lo que nos da a conocer es que, la intención es que Dios no necesita de nuestro sacrificio, porque Él es dueño de todo. Dios no necesita de ti porque Dios lo que te da le pertenece a Él. Dios no necesita de tu dinero porque Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita de usted porque Él lo tiene todo y lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nosotros creemos y la gente cree que con lo que le trae a Dios y lo que le da a Dios, no, es que Dios te lo dio, a Él le pertenece. El dinero que andas en la bolsa es de Dios.
Tu salud es de Dios. Tus hijos son de Dios. Tu familia es de Dios. Entonces, ¿por qué actuamos como que si fuera nuestro? Si Dios quiere, te quita el trabajo ahorita y te deja sin ni un peso, porque Él, todo es de Él. Amén, hermano. Entonces el pueblo de Israel estaba matando. Y usted se acuerda la historia, hablando acerca de que Dios, ¿cuál era el verdadero concepto del sacrificio? El verdadero concepto del sacrificio era que Dios quería demostrar en el Antiguo Testamento lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote mataba el sacrificio, sacrificaba la oveja, y la oveja lo que hacía era cubrir el pecado. Pero en el Nuevo Testamento ya no es así. Hubo un sacrificio, un cordero que se murió una vez y para siempre en la cruz del Calvario, entregando su vida, y ese sacrificio dura una sola vez y para siempre. Ese sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo tuviera hambre, le dice el Señor, yo no te lo voy a decir así. Dios le dice, no importa, los sacrificios es cierto, yo te dije que lo hiciera y lo estás haciendo continuamente. Pero el motivo de lo que me estás sacrificando, lo estás haciendo para obtener mi favor. Lo estás haciendo como lo hacen los paganos. Lo estás haciendo como lo hacen los politeístas. Lo estás haciendo como lo hacen las demás personas. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, le habla y le dice, ¿acaso no son míos los animales? Hermano, ¿quién salía ganando con ese sacrificio? Dios, no, el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era el que era perdonada, cubierto sus pecados. ¿Quién salió ganando con el sacrificio de Cristo? Nosotros, la iglesia, que hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Amén, hermano. Nosotros como iglesia hemos sido lavados y redimidos. Entonces, vea bien, Dios le dice al pueblo de Israel, mío es toda la bestia del campo. Yo quiero tu obediencia antes que su sacrificio. ¿Se acuerda lo que le pasó en el tiempo de Samuel? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda lo que le pasó con los filisteos? ¿Quién fue ese rey? A ver, ¿quién fue ese rey? 1 Samuel 16. Que cuando Dios lo manda a exterminar al rey de los filisteos. Y el rey Saúl, ¿verdad? Y el rey Saúl, Dios le dice, exterminame a todos los que hay ahí. Los animales, los humanos, el rey. Mátame todo, le dice el Señor. No me dejes nada. Y el profeta le dice al rey que matara a todos. Pero ¿qué hace el rey? Vean lo que hace el rey. El rey, como sabía que a Dios le gustaban los sacrificios, escucha al pueblo y agarra lo mejor de las cabras, agarra lo mejor de las ovejas, agarra todo esto y se lo ofrece como primicia a Dios, porque quería quedar bien con Dios, porque él creía que de esa manera se iba a ganar el favor de Dios. Porque él creía que de esa manera Dios se iba a contentar con él. Pero la orden de Dios no era esa. Y mire lo que pasa. Cuando el profeta de Dios llega, escucha el bramido de muchos animales, de muchas ovejas que estaban ahí. Y el profeta Samuel le pregunta que qué hizo. Le dice, yo hice lo que Dios me mandó. Aquí tengo al rey, aquí tengo las ovejas, y los sacerdotes consintieron todo en ofrecerle a Jehová, nuestro Dios, tu Dios, como primicia. Y el profeta de Dios, Samuel, lo queda viendo y le dice, se complace Dios en los sacrificios. Dios se complace en la obediencia antes que cualquier sacrificio. Y nosotros así estamos en la iglesia. Venimos a la iglesia y creemos que por lo que le ofrecemos a Dios le vamos a agradar, Dios lo vamos a torcer el brazo, le vamos a caer bien. No, hermano, nosotros no le ofrecemos a Dios lo que le ofrecemos a cambio de nada. Él ya nos dio todo lo que tenía. Nos dio su Hijo, nos dio la salvación, nos dio la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y la gente viene ofreciéndole a Dios, queriendo obtener algo de Dios. Entonces viene y le dice, ¿acaso Dios no se complace antes en la obediencia que los sacrificios? Dios es un Dios de obediencia, no de sacrificio. Y hay gente que dice, no, y la gente se quiere autojustificar. Y la gente, no, es que yo oro tantas horas. No es que yo hago ayuno tantos días. No es que yo hago aquí, es que no importa lo que tú hagas, ni lo que yo haga. Si no tenemos los motivos correctos, Dios no lo va a recibir.
¿Usted se acuerda lo que dice el Salmo 51, verso 17? Cuando el salmista David había pecado con Betsabé, cuando David había mandado matar a Urías el Eteo, cuando David tomó la mujer que no era de él, cuando David agarró al general del ejército y le dio la orden que lo pusiera en la primera guarnición de la batalla y que lo abandonaran para que lo mataran más rápido. ¿Y usted cree que Dios no sabía todo eso? David se da cuenta y David sabe, reconoce su pecado. Y él habla y dice, los sacrificios de Dios, escuche bien, los sacrificios de Dios no son becerros, no son machos cabríos, no son lunas nuevas, no son los ayunos, no es esto. El sacrificio de Dios es la obediencia y un corazón contrito y humillado, Dios no puede desechar. Entonces nosotros a veces creemos y nos sentimos bien y nos sentimos súper espirituales porque creemos que oramos tanto, que leemos la Biblia tanto, que conocemos tanto. Podés conocer mucho, pero si no obedeces, a Dios le agrada más el que obedece que el que conoce. Podés cantar muy bonito, pero a Dios le agrada más el que obedece que el que canta bonito. ¿Cuántos dicen amén? Podés andar mucho dinero en tu bolsa, de tu trabajo, no importa. Eso, amados hermanos, no le agrada a Dios. A Dios le agrada más el que obedece que el que tiene. Entonces el salmista David tenía muchas cosas. Tú no quieres todos los bueyes que yo te pueda matar. Yo te podría dar todas las ovejas del reino. David las tenía, ¿sí o no? David podía hacer un altar grande y sacrificar miles de ovejas en un solo día para Dios. Lo podía hacer. Pero él se da cuenta y dice, no, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere obediencia. Dios quiere que yo le dé obediencia antes que mi sacrificio. Entonces, el pueblo de Israel, el cantor Asaf se da cuenta y Asaf le da este canto. A través de este canto, Dios le dice, ¿acaso yo si tuviera hambre te voy a decir amor? Como le digo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el universo? ¿Dónde te encontrabas tú cuando yo le hice los linderos a cada planeta? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el mar y la tierra? Es decir, ni usted ni yo no somos nada delante de Dios. Somos polvo y ceniza. Eso es lo que somos. Es que yo soy la hija de Dios, bendecida, prosperada. Si no obedeces, no sos hija de Dios. Porque Dios quiere la obediencia. Y los judíos en el tiempo de Jesús practicaban la ley, hacían los rituales. Pero Jesús nunca los reconoció como hijo de Dios. Al contrario, le dijo, soy de vuestro padre el diablo. Y vea lo que dice la otra parte del versículo 14 y el 15. Dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vea lo que Dios le dice aquí al pueblo de Israel. Dios aquí le está diciendo la verdadera razón del sacrificio. El verdadero motivo del sacrificio. Le dice, sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué debemos de sacrificar? O sea, Dios le dice al pueblo de Israel, yo no quiero que usted me venga trayendo el poco de becerro. ¿Para qué? Si son míos. ¿Sí o no? Yo no quiero que me venga a traer el macho cabrío. Yo no quiero que me llenes el altar de carne de oveja. Yo quiero que me sacrifique alabanza. Sacrifica a Jehová tu Dios alabanza. Vea qué interesante. Aquí Dios le da la verdadera razón por la cual el pueblo de Dios se debe de acercar a Él. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 15, que nosotros continuamente debemos de sacrificar alabanza al Señor, fruto de labios que confiesen el santo nombre del Señor. ¿Cuál es el verdadero sacrificio que traemos hoy? Ya no traemos un macho cabrío, ya no traemos una oveja. ¿Por qué? Porque Cristo se dio como el verdadero sacrificio. Ahora lo que traemos es un corazón contrito y humillado que se acerque a Dios a través de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ese es el verdadero sacrificio que Dios recibe. La alabanza, el verdadero sacrificio, no como lo ofrecían ellos.
como lo estaban haciendo los otros pueblos, que mataban para agradar a su Dios. Y así estaba Israel, salpicaba la sangre de los corderos para agradar a Dios, mataba los miles de ovejas para agradar a Dios, mataba y hacía un montón de cosas para agradar a Dios. Pero ve qué interesante, porque Dios dice: e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Paga tus votos a Dios, paga tus votos. Dios le dice: paga tus votos, lo que has prometido, págaselo a Dios. Yo le hacía un recordatorio al pueblo de Israel: paga tus votos a Dios. ¿Y cuáles eran los votos que pagaban el pueblo de Israel? Y Dios dice: sacrifícame alabanza. El Señor le dice: no dejes de hacer los sacrificios. Está bien, síguelo haciendo, pero hazlo por los motivos correctos. Entonces, si lo traducimos a nuestra vida, es: si usted viene a la iglesia y quiere alabar a Dios, hágalo por los motivos correctos. No alabe a Dios para que usted tenga reales. No alabe a Dios para que Dios le dio un esposo. No alabe a Dios para que Dios le dio un trabajo. No alabe a Dios para que Dios le dé casa. No alabe a Dios para que Dios le dé dinero. Alabe a Dios por lo que Él es: el Rey del universo, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. O sea, los motivos, el problema es el motivo del corazón. El problema es el motivo con el cual nosotros nos acercamos al Señor. El problema es qué es lo que nosotros venimos a ofrecerle a Dios y cuál es la intención por la cual venimos. Amén, hermano. Muchos vienen a la fuerza porque la esposa los obliga. Mejor quédate en la casa. Porque Dios no te va a recibir lo que le venís a ofrecer, ni del techo va a pasar. Porque Dios quiere sacrificio de ¿qué? De que nazcas de un corazón contrito y humillado. Amén, hermano. Muchos vienen a la fuerza porque el pastor los llamó. Pero no vengas por los motivos correctos. No vengas porque el pastor te llamó. No vengas porque el líder te llamó. Vení por la verdadera razón, que querés agradar a Dios y querés obedecer a Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Nuestro compromiso es con Dios. Tu compromiso no es con la gente que ministra aquí arriba. Tu compromiso es con Dios. Seguimos leyendo. Del versículo del 16 al 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mi ley y que tomar mi pacto en tu boca? Vea lo que sigue diciendo. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Mira lo que dice, vaya viendo lo que dice el versículo 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. Vea, mire, 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Para esos hermanos que le gustan hablar mal de los demás ahí. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Vea qué interesante. En el versículo 16, la palabra que aparece así, dice diferente, dice de esta manera. Pero al malo, dice, pero al malo Dios dijo. Y cuando nosotros leemos esto, malo, es que yo no soy malo. Creemos que el malo, ya vuelvo y le repito, es aquel piruquita que está tirado en la esquina. Pero al malo Dios, que yo no soy malo, yo soy bueno. El malo se está refiriendo a aquel que roba. El malo se está refiriendo a aquel que... No, pero la Biblia, en el hebreo, si usted se va a leer esa palabra malo, significa aquellos que han conocido a Dios, pero no obedecen la ley de Dios. Es decir, cuando Dios dice, pero al malo Dios dijo, está hablando a la gente que está sentada en la iglesia. Está hablando a los cristianos, aleluya, a los lavados, redimidos, a los prosperados, a los bendecidos, a los en victoria, a los que hablan en lengua, a los que brincan, a los que saltan, a los que hacen esto. Está hablando a los teólogos, a los que conocen Biblia, a los que interpretan Biblia, hermenéutica, exégesis. Pero al malo Dios dijo, es decir, Dios conoce la condición de cada uno de nosotros. Y vea qué interesante, porque Dios le dice a estas personas que quién son ellos para hablar de su ley. En otras palabras, ¿qué moral tenés vos de hablar de mi ley cuando andás por los aguacates?
Y le menciona 3 pecados aquí que aparecen en los 10 mandamientos. Si usted se fija, el primero le dice que tus pies los prestas para el que roba. Número 2, que andás con los adúlteros. Y número 3, que andás levantando falso testimonio. Si usted lee los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que en los 10 mandamientos es el número 7, 8 y 9. No adulterará, no adulterará, no robará, no levantará falto con tu hermano. Vea lo que Dios está diciendo. ¿Quiénes son los que están ahí? Estos 3 tipos de pecados son los que estaba practicando Israel en ese momento. Dios le reclama y le dice, tus pies los prestas con los que va a robar, con los que roban. ¿Y qué es robar? Sustraer lo que no es nuestro. Y todos creemos, que el ladrón es el que roba un banco, el que le pone una pistola. No. ¿Cuántas personas le roban la paja a otro? ¿Cuántas personas no le pagan las horas extras como es? ¿Cuántos de los que trabajan marcan horas extras que no las han hecho y las cobran? Eso se llama robar. ¿Cuántos de los que andan en los camiones ahí, en los bonos de combustible, sustraen combustible? Robar. Se fueron los aleluya. Se fueron, ahora sí, en silencio todo. Amén, hermano. ¿Y cuántos padres de familia no le dan el tiempo que requiere a sus hijos? Le estás robando el tiempo a tus hijos. ¿Y cuántos de los que pueden darle el tiempo a Dios no se lo dan? Le estás robando el tiempo a Dios. Por no decir otras cosas, para que no se ofenda. Número 2, con el adúltero. Y todos sabemos lo que es el adulterio, pero en el tiempo de Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? No adulterarás, los maestros de la ley, ¿sí o no? Que la ley dice no adulterarás. Y dice Cristo, así dice la ley, pero yo os digo, dice Jesús, que todo aquel que mire una mujer que no sea su mujer, ya la adulteró en su corazón. Que todo hombre que mire, o toda mujer, porque aquí van las mujeres también. Toda mujer que mire un hombre que no es su marido, todo hombre que mire una mujer que no es su mujer, y la codicia en su corazón. Ve que el problema no es ver, el problema es codiciar. Porque de ver, tenemos 2 ojos para ver, ¿sí o no? Y ahí no dicen amén. No. El problema es codiciar. Y Jesús habló del adulterio desde ese punto. ¿Y cuántos hermanitos en la iglesia chatean con hermanas? ¿Cuántas hermanas chatean con hermanitos? ¿Cuántos hermanitos en la iglesia elogian, por así decirlo, a las hermanitas físicamente, lo bonito que son, pero no le dicen nada a la mujer de la casa? Entonces Jesús está hablando de eso, los que roban, los que adulteran, y número 3, los que levantan falsos contra tu hermano. Es más, Jesús va más allá, dice, los que se reúnen en las casas a empezar a hablar mal del prójimo. No, es que yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto. Pero andas hablando mal de todo el mundo. Pero nadie se te escapa de la boca. Pero esa hacha la tenés bien afilada. Los que dice hablan en contra de su prójimo. Falso testimonio. Escuche bien, una cosa es hablar algo y afirmarlo con verdad, y otra cosa es hablar falso testimonio. Si usted no lo ha visto, usted dice, yo sé, es que yo lo miraba, es que el Señor ya me lo había revelado. Y somos tan tremendos y tan espirituales que llevamos las cosas, las llevamos allá, más allá. ¿Cuál era el problema de ellos? 3 pecados de la ley. 3 pecados de las tablas de la ley que Dios le dio en los 10 mandamientos. Número 1, robaban. Número 2, adulteraban. Y número 3, hablaban falso testimonio en contra de su hermano. Y número, ya para ir cerrando, acompáñame, los últimos 2 versículos, pero el tiempo, dice el 20 y el 21, perdón, el 22 y el 23. Entended que ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Esta es una advertencia.
Entiendan bien todo lo que yo les estoy hablando. Los que se olvidan de Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos olvidamos de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de la ley de Dios? ¿Cuántos de nosotros se nos hace más fácil pasar con un celular 2, 3 horas que poder agarrar la Biblia y poder leer el consejo de la palabra? ¿Cuántos de nosotros se nos hace fácil ir a un trabajo a hacer horas extras, a sacar 40 horas extras a la quincena porque queremos reales, pero se nos hace difícil estar en la casa de Dios, se nos hace difícil levantarnos a orar en la madrugada, se nos hace difícil orar por la familia, se nos hace difícil orar por nuestros hijos, se nos hace difícil venir a la iglesia, se nos hace difícil servirle al Señor? O sea, el reclamo es para nosotros. Dice, tú que te olvidas de mi ley, que te olvidas de Dios. Miren lo que dice. Los que se olvidan de Dios, no sea que Dios los despedace y no hay quien los libre. Hermano, ¿quién nos puede librar de las manos de ese Dios que es un fuego consumidor? ¿Quién pudo librar a todos los egipcios cuando Dios determinó que pasaran por el mar rojo en dos? ¿Quién, hermano? ¿Quién los iba a librar? Dígame usted, ¿quién iba a librar a Sodoma y Gomorra cuando Dios mandó a los ángeles a quemar toda la ciudad? ¿Quién? Solo Él, porque Él mata y Él da vida. Él hunde y Él levanta. O sea, la exhortación de Dios es, ¿por qué te olvidas de mi ley? Es más, en Deuteronomio 8 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pero a nosotros se nos hace tan fácil olvidarnos de Dios, porque nuestra mente está en otro lado, nuestras necesidades están a la orden del día. Y una vez un hermano me decía, es que yo no tengo tiempo por el tal. Entonces, tú estás mintiendo. Porque la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. ¿Y a quién le pediste esto? A Dios. Entonces, si Dios te lo dio, Dios te va a dar tiempo. Yo no creo que ese trabajo sea de Dios. Y ahí es donde se enredan muchos hermanitos. La ambición de querer ganar más dinero y de obtener más plata, se van a trabajos donde no te va a dar tiempo para Dios. Y después dice, no, es que es de Dios. No, no es cierto, no es de Dios. Porque cuando Dios te da un trabajo, Dios te da el tiempo, Dios te da la fuerza, Dios te da los medios y los recursos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de tomar la iniciativa de pedirle a Dios que dirija nuestros pasos. Hermano, porque yo te voy a decir algo. Si hay algo que te separa de Dios, déjalo. Si hay algo que te quita el tiempo de Dios, déjalo. ¿No dijo Cristo? Es mejor entrar al reino de los cielos con un ojo que entrar con los dos y te vas a quedar. No es mejor entrar con una mano que entrar con las dos y te vas a quedar. Es mejor entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que Dios está hablando. Se han olvidado de mí. ¿Quién te va a librar? Dice el Señor. ¿Quién? Cuando yo decida despedazarte, ¿quién va a estar ahí por ti? Nadie. Pero vea después, viene la restauración de Dios en el versículo 23. El que sacrifica alabanza. ¿El que sacrifica qué? Mire, ya no está hablando de machos cabríos. ¿Se da cuenta? Mire, ya vio. Ya Dios no está hablando de que me traigan y que maten el becerro y que salpiquen la sangre y que agarren, la grosura, y que la grosura era lo que Dios aceptaba cuando el humo subía, y después cuando se asaba esto, los sacerdotes se comían la carne y el resto se la comían entre los levitas. Dios no está hablando de todo ese ritual. Dios está hablando del que me sacrifica alabanza. ¿El que sacrifica qué? ¿El que sacrifica qué? Yo me fui. Alabanza tiene 9 definiciones, pero a mí me gustó uno. Hay 9 definiciones en el diccionario bíblico. Pero la que más me gustó, yo sacrifica alabanza. Y me fue a ver, alabanza. Alabanza significa la expresión más sentida de lo profundo del corazón. Eso es una alabanza. Es decir, no es pararse aquí y decir, dámela en do, re, ma, fa, si. No. Dámela en re, dámela en mi sostenido. Entra esto aquí, dame el tiempo aquí. Eso no es alabanza. Amén, hermanos. Eso es música. ¿Qué dice el Salmo? Mira, cuando eso se llama armonía. En el término musical es armonía. Armonizar, tocar los instrumentos, que vayan todos. Eso es armonía. Pero el término que yo leí es expresar
el sentimiento más profundo del corazón. Por eso Dios estaba buscando a esa gente que aunque el pueblo de Israel se reunía en las lunas nuevas, cantaba, pero Dios buscaba aquel corazón que le saliera realmente lo que sentía. No hay cosa más bonita que venir a la iglesia y sacar lo mejor que sentimos para Dios. Lo mejor que tenemos para Dios. No estoy hablando de elocuencia, de buenas voces, de alto, de bajo, de grave, de intermedio. Estoy hablando de sentimientos. Estoy hablando de lo profundo. Entonces dice, ya termino. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Vea, o sea, Dios se siente honrado con aquella persona que cuando la alaba su nombre lo hace de lo más profundo del corazón. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Mire, dos cosas le pide a Israel. Número uno, sacrifica mi alabanza y hazlo con el corazón sincero para que me honre. Y número dos, ordena tus caminos, ordena tus pasos y te mostraré la salvación. Dios le está diciendo, mientras no te ordenes, no te puedo mostrar mi salvación. Mientras estés en desobediencia, Dios no puede ayudarte, no puede mostrarte su salvación. Estamos claros que Dios nos da la vida porque Él es fiel. Pero estamos hablando, amados hermanos, del juicio de Dios. No estamos hablando del juicio de Dios porque estamos claros que hay personas que no tienen temor de Dios y están más prosperados que nosotros. Pero no estamos hablando de la prosperidad material, estamos hablando de la prosperidad espiritual. Y Dios cierra y dice, al que ordene sus pasos, yo le mostraré el camino de la salvación. Y a nosotros, con esto concluyo, hace más de 2025 años se paró un hombre que dijo la siguiente expresión en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, escuche bien, nadie, pero absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea Dios que conocimos ese camino que es la verdad y la vida. Bendito sea Dios que conocimos a Jesús, porque si conocemos a Jesús, conocimos a Dios. Y si conocimos a Dios, conocimos la salvación del Dios que hizo los cielos y la tierra. Póngase sobre tus pies. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.